Buenos días, compañeros y profesor. Mi compañera Blanca Berenice y yo, Dulce Daniela, les vamos a platicar un poco sobre el filósofo Maurice Merleau-Ponty. Como pueden ver en la imagen, ese es el resultado de nuestro diorama. Bueno, Merleau-Ponty nació en Rochefort el 14 de marzo de 1908. La biografía dice que su padre fue un capitán de artillería, pero cuando él murió en 1913, Merleau y su familia se trasladaron a vivir a París. Merleau realizó sus estudios secundarios en los liceos parisinos de Janson de Sailly y Louis-le-Grin, y ahí completó su curso de filosofía. Ganó el premio al logro sobresaliente y también fue galardonado con el primer premio de filosofía en Louis-le-Grin en 1924. Él asistió a la École Normale Supérieure de 1926 a 1930. Fue reconocido también porque fue docente en la Facultad de Letras de París, como en la Sorbona y en el Colegio de Francia, en el cual ocupó una de las cátedras más importantes de filosofía teórica. Durante este lapso de tiempo estalló la Segunda Guerra Mundial, por lo que él no pudo seguir con su labor docente, sino que sirvió como teniente de infantería. Pero en 1940 él fue herido y abandonó la guerra. Sin embargo, fue galardonado con la Croix de Guerra, reconociendo su valentía. Meses después, él regresó a la enseñanza y en 1945 él colaboró con Sartre para fundar Les Temps Modernes, que fue una revista dedicada a la literatura, donde él se desempeñó como editor político hasta 1952. Al final del año de 1943 y 1944, Ponty completó su tesis principal, que fue la fenomenología de la percepción, la cual sería la obra con la que se le reconocería como fenomenólogo. Bueno, a pesar de fallecer a corta edad, Ponty legó muchísimos libros y reflexiones. Él dedicó mucho tiempo de su vida a la creación literaria sobre la filosofía, pero la fenomenología fue la rama que más atrajo su atención, apoyándose en la inspiración de Edmund Husserl y de otros pensadores. De sus obras destacan la fenomenología de la percepción, las aventuras de la dialéctica, lo visible y lo invisible, la cual fue publicada de forma póstuma porque el filósofo falleció mientras la estaba escribiendo. También destaca la prosa del mundo, el ojo y el espíritu, y su primera obra completa, la estructura del comportamiento, como lo podemos ver en el diorama. Bueno, uno de sus grandes aportes fue en el tema de la naturaleza de la percepción, como podemos ver el dibujo. Bueno, esa imagen la pusimos porque él decía que la unidad de la comunicación era el cuerpo humano y que cuando ese cuerpo humano se relacionaba con su entorno y lo percibía, se hacía un ser social. Él se enfocó mucho en estudiar la naturaleza de la percepción, donde propuso como que resumir o sintetizar lo que ya se tenía de la psicología experimental, principalmente en la psicología Gestalt y la neurología. Y a partir de eso, él quería desarrollar un nuevo concepto. Cuando él empezó con este tema, él resumió lo que era la teoría de la Gestalt, y él decía que era una organización espontánea del campo sensorial en la que hay solo organizaciones más o menos estables o más o menos articuladas. Al final de estudiar este tema, él concluye que la psicología Gestalt seguía siendo kantiano. Esto quiere decir que no había cambios. Entonces, él proponía que deberíamos de irnos en una dirección muy diferente para tener una solución muy diferente en cuanto al concepto que se quería tener. También al final de esto, él decía que la vida orgánica y la conciencia humana eran emergentes de un mundo natural, pero que nuestra mente no podía entender al 100%. Y ese mundo natural estaba compuesto por las Gestalt, pero anidadas, que tenían estructuras de organización y niveles con grados de integración. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la estructura del comportamiento. Pusimos esa imagen debido a que Ponty habla en este tema un poco sobre el cuerpo humano y sobre la mente. Y dice, bueno, Ponty describe el sistema nervioso como un campo de fuerzas repartido de acuerdo con modos de distribución preferidos. Y este modelo lo inspiró en la física Gestalt de Wolf Kohler. Por otro lado, la crítica del otomismo fisiológico también se extiende a las teorías del comportamiento, superior a la teoría de Pavlov de reflejos condicionales.
Ponti argumenta que tales relatos se basan en hipótesis que carecen de justificación experimental y no pueden explicar específicamente la función cerebral o el aprendizaje. Por lo que Ponti propone una clasificación alternativa del comportamiento según el grado en el que las estructuras hacia las que se orienta la temática del contenido. Están los comportamientos sincréticos, que son típicos de organismos más simples como las hormigas o los sapos, y las respuestas del organismo a todos los estímulos son prescritas instintivamente por una especie de prior que son sin posibilidad de aprender o de forma adaptativa o de improvisación. Por otro lado, están los comportamientos amóviles, que están orientados hacia señales de complejidad variables, que son una función de instinto del organismo y pueden conducir a un aprendizaje genuino. De esta manera, Ponti propone que la materia, la vida y la mente son niveles cada vez más integradores de la estructura gestal, antológicamente continuos por estructuras discontinuos y distintivos por las propiedades características emergentes a cada nivel integrador de complejidad. A nivel de la vida, nos dice que la forma se caracteriza por una relación dialéctica entre el organismo y su entorno, la cual es una función de las normas vitales del organismo, y que los seres vivos no están orientados hacia un mundo objetivo, sino hacia un entorno que se organiza de manera significativa en términos de su estilo individual y específico y metas vitales. También nos dice que la mente no está organizada hacia objetivos vitales, sino por estructuras características del mundo humano, las cuales se encuentran como interacciones significativas encargadas dentro del mundo. Y de esta manera, la mente y la conciencia están esencialmente involucradas en las estructuras y acciones del mundo humano y abarcan todas las diversidades orientadas integrales de la vida humana. Bueno, ahora vamos a hablar de la fenomenología de la percepción, que como se les comentaba hace un rato, fue la obra por la que Merleau-Ponty fue más conocido durante su vida y que lo estableció como el principal fenomenólogo francés de su generación. Esta obra fue terminada en el año 1944 y el siguiente año se publicó. Como la mayoría de sus obras se basaba en la teoría Gestalt y la investigación contemporánea en psicología y neurología. Y quisimos poner esta imagen porque, como lo mencionaba mi compañera hace un rato, él decía que la vida, la mente y la materia eran niveles integradores de la Gestalt. Merleau-Ponty rechazaba la comprensión empirista de la sensación y la idea de que las unidades básicas de la sensación eran átomos determinados en lugar de un conjunto significativo. También argumentaba que el nivel básico de la experiencia perceptiva es la Gestalt. Nuevamente, como ven, pues se enfocó mucho en la Gestalt. Y decía que la unidad de la comunicación era el cuerpo humano, que desplegaba su relación con el entorno y se hacía cuerpo social a través de sus sentidos y de su percepción. En la primera parte de la fenomenología nos habla del cuerpo y decía que la percepción se trasciende a sí misma hacia un objeto determinado y culmina en la interpretación objetiva del cuerpo. Él describía el modo típico de existencia, como ya lo habían hecho otros autores, que decía que era ser hacia el mundo, que la orientación del cuerpo hacia el mundo era temporal. También decía que la relación del cuerpo con el mundo servía como trasfondo esencial para tener experiencias de cualquier cosa en particular, que cuando el cuerpo se experimentaba, eso lo distinguía en especie de todas las demás cosas. Él mencionaba que el cuerpo tenía una espacialidad situacional que está orientada hacia tareas reales o posibles, o sea, que sí se puedan hacer. La existencia del cuerpo como ser hacia el mundo, como una expresión hacia las metas vividas, y se expresaba, por lo tanto, a través de su espacialidad. El espacio corporal era una forma de relacionarse con las cosas, pero en varias capas. Y decía que el cuerpo no está en el espacio, sino que lo vive. Y en la segunda parte de la fenomenología se enfocó al mundo percibido. Decía que el propio cuerpo está en el mundo como el corazón está en el organismo. Expresiva, por lo tanto, también se extendía al mundo sensible. La percepción tenía lugar como una comunión del cuerpo con el mundo y
y había un intercambio recíproco de preguntas y respuestas entre el mundo y el cuerpo. También decía que la percepción se caracteriza como una intencionalidad que sintonizaba los sentidos según una dialéctica en la que ambos términos, el cuerpo perceptor y lo que se está percibiendo, son igualmente activos y receptivos, es decir, que es como algo cíclico. Bueno, en la siguiente imagen sobre la expresión, lenguaje y arte, la pusimos en relación de que nos dice que los conceptos de expresión y estilo son centrales para el pensamiento de Ponti y ya juegan un papel clave en sus dos primeros libros, donde caracterizan el intercambio perspectivo entre un organismo y su entorno, como ya lo mencioné antes mi compañera, y el diálogo sensible del cuerpo con el mundo e incluso el acto de reflexión fisiológica. En ambas obras, Ponti se basa en una serie de ejemplos literarios y artísticos para describir las dimensiones creativas y expresivas de la percepción. Por otro lado, y como último subtema, tenemos la filosofía política. Pusimos esa imagen porque nos dice que aunque la violencia es un concepto, es una consecuencia de la condición humana y por lo tanto el punto de partida de la política, Ponti encuentra una esperanza en la teoría del proletario para una transformación fundamental en los términos del reconocimiento humano. El proletario es universal del facto o manifiestamente en su propia condición de vida. Es una intersubjetividad auténtica porque solo ella vive simultáneamente la separación y la unión de los individuos. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, en conclusión, Ponti se enfocó mucho en dar un concepto acerca de la percepción, pero desde su origen y no tomando en cuenta los conceptos que ya se tenían, sino que él quería un concepto nuevo que pudiera ser pues original.